Queremos encontrar una ecuación para el gráfico de la función polinomial de grado 4 y dejar la función en forma factorizada. Porque tenemos una función polinomial de 4 grados, debemos reconocer que tenemos a lo más 4 zeros racionales reales o raíces de la función. Pero mirando el gráfico, podemos ver que todas las raíces o zeros son racionales porque este gráfico tiene 4 x-interceptos. Los x-interceptos son y estos son también las raíces o cero de nuestra función polinomial. Porque conocemos las raíces o cero de nuestra función, podemos escribir la función polinomial en forma factorizada utilizando este formulario aquí donde A es la constante y R⁻1, R⁻2, R⁻3 y siguientes son las raíces o cero de la función. Pero también vamos a tener que encontrar un punto más de la función para determinar el valor de A. Vamos adelante y utilice el intercepto aquí. El intercepto y es -15. Así que las coordenadas de este punto serían. Para configurar esto, primero encontraremos los factores de nuestra función polinomial desde los cero de la función. Y luego usaremos el punto aquí para determinar el valor de A. Tenemos f de x igual a x si uno de los zeros es x igual -3. Entonces el factor debe ser x-3 o x más 3. Si uno de los factores es x igual -1, entonces un factor debe ser x-1 o x más 1. A continuación, si tenemos un 0 de más 2 debemos tener un factor de x, 2. Y si tenemos un 0 de más 5 debemos tener un factor de x, 5. Aviso: como las constantes en nuestros factores tienen el signo opuesto de los 0 de nuestro gráfico. Si subtenemos estos valores en nuestra función, uno de estos factores sería 0. Por lo tanto este producto sería 0, y la función sería igual a 0 indicado por el gráfico. Y ahora para encontrar el valor de A utilizaremos este punto aquí. Si la función contiene el punto, esto significa f de 0 debe ser igual a -15. Así que sustituiremos a 0 por x, y establecerá el valor de esta función igual a -15. Entonces, si x es igual a 0 tendremos x menos 5. Y este producto debe igual -15. Así que ahora iremos más allá, y resolveremos a x menos 2 eso menos 6x menos 5 Siemens más 30. Así que tenemos 30 igual -15, divide ambos lados por 30. Tenemos A igual, esto simplifica a -1 2. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir nuestra función polinomial en forma factorizada. Utilizando esta forma de nuestra función sustituiremos -1 2 para tener f de x igual -1 2 x la cantidad x más 3, x la cantidad x más 1 x la cantidad x, 2x la cantidad x, 5. Aviso: si multiplicamos esto el coeficiente líder sería negativo y está en grado 4 función polinomial, así que aviso: a medida que avanzamos hacia la izquierda y hacia la derecha, la función se está acercando al infinito negativo en ambas direcciones, que es lo que esperamos con un grado incluso y un coeficiente líder negativo. Bueno, espero que hayas encontrado esto útil. Vamos a echar un vistazo a otro ejemplo en el siguiente video.